Durante toda mi vida escuché los secretos de otros. En silencio. Con calma. Antes de decir la verdad, las personas siempre hacían lo mismo. Evitaban mirarme a los ojos. Tenía 58 años. 32 dedicados a impartir justicia. Y hasta ese día, estaba convencida de algo. Nada podía sorprenderme ya. Me equivoqué. Porque algunas verdades no llegan gritando. Llegan en silencio, cierran la puerta y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Aquella mañana, mi casa era la de siempre. Ordenada, silenciosa, segura. Pero había una sensación que no sabía explicar. Como si alguien, sin pedirme permiso, ya hubiera sellado una parte de mi vida. El momento en que descubres que la vida a la que entregaste tus años ya no te pertenece, no llega con miedo, llega con un despertar. Y ese día entendí algo que nunca olvidaré. Algunas personas no se van, te borran desde dentro. Si esta historia te hizo sentir algo que no esperabas, quédate. Aquí no contamos cuentos. Aquí se revelan verdades. Suscríbete para más historias donde la justicia no pide permiso. Soy Elena Vidal Moreno. Tengo 58 años, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona durante 32 años. He juzgado asesinatos, violaciones, fraudes, corrupción, los peores crímenes que los humanos pueden cometer contra otros humanos. Recuerdo mi primer caso grave, 1995, apenas 3 años en la magistratura. Un hombre, Javier Campos, acusado de matar a su esposa. La defensa argumentaba accidente. Ella cayó por las escaleras. Decían, tragedia, no crimen. Pero yo estudié la evidencia. Fracturas múltiples. Un patrón que no encajaba con una caída simple. Historial de denuncias por violencia doméstica retiradas. Vecinos que escucharon gritos. Y el detalle que nadie más notó. Las escaleras tenían alfombra, gruesa. Si ella hubiera caído, habría marcas de fricción en su piel. No las había. En cambio tenía hematomas en los brazos, del tamaño exacto de manos de hombre. La empujó, dije durante la deliberación. Deliberadamente, esto es homicidio. El jurado estuvo de acuerdo. Javier Campos, 15 años de prisión. Después del veredicto, la madre de la víctima se me acercó, lágrimas en los ojos. Gracias. Todos dijeron que era un accidente, pero usted vio la verdad. Ese día aprendí algo que no olvidé. Los detalles importan, las mentiras siempre dejan huellas, y mi trabajo era encontrarla. Ese día regresé a casa como tantas otras veces. Dejé el coche en el garaje, subí en silencio, me quité los zapatos hacia la entrada y colgué la toga en el armario del despacho. Siempre hacía lo mismo, la toga fuera, Elena dentro. En el juzgado era precisión, en casa, rutina. Preparé una cena sencilla, nada elaborado, ensalada, algo caliente o una copa de vino que casi nunca terminaba. Roberto aún no había llegado, no me preocupó, nunca lo hacía. Durante años habíamos aprendido a vivir con horarios que no coincidían del todo. Dos profesionales exigentes compartiendo una vida funcional. Eso creía. Me senté en el sofá con un libro que no leí. Miraba las páginas pero pensaba en otra cosa. No en un caso concreto, no en un acusado. Pensaba en esa sensación extraña que me acompañaba últimamente al llegar a casa. No era tristeza, tampoco sospecha. Era algo más sutil, como un silencio demasiado grande para una casa tan amplia. Lo atribuía al cansancio, a la edad, a los años acumulados de responsabilidad. Cuando Roberto llegó, hablamos de lo de siempre, del tráfico, de una reunión, de Inés, de lo que había que comprar el fin de semana. Conversaciones prácticas, eficaces, sin profundidad, no de sueños, no de miedos, no de nosotros. Y aún así, no vi nada extraño, porque cuando confías durante décadas, el cerebro aprende a no cuestionar, aprende a aceptar, aprende a normalizar ausencias, silencios, distancias. Yo que había condenado a hombres por menos incoherencias de las que ahora vivía en mi propia casa, había decidido, sin darme cuenta, no aplicar mis propias reglas a mi vida. Esa noche me acosté convencida de que todo estaba en orden, y fue precisamente ahí donde comenzó el verdadero error. Otro caso 2, fraude masivo. Un banquero, Eduardo Soler, acusado de malversar 20 millones de euros de clientes ancianos. Su abogado presentó documentos firmados, consentimiento informado,
argumentaba, inversiones legítimas que simplemente fallaron. Pero vi inconsistencias. Las firmas de ancianos con demencia eran demasiado estables, demasiado perfectas, como si alguien hubiera trazado sobre firmas antiguas. Ordené un análisis forense de la tinta. El resultado fue claro. Las firmas eran auténticas, pero las fechas estaban falsificadas. Los documentos se firmaron años antes para cuentas distintas. Soler lo reutilizó, cambiando fechas y cantidades. Es falsificación de documento, declaró. Además de fraude y abuso de confianza. Eduardo Soler, 12 años de prisión, 20 millones recuperados para las víctimas. Y en 2011 llegó el caso que casi me destruye emocionalmente. Una madre, Carmen Ruiz, acusada de matar a su bebé de 6 meses. La fiscalía pedía cadena perpetua, infanticidio premeditado. Pero durante el juicio observé a Carmen, ojos vacíos, movimientos rígidos, respuestas cortas, casi mecánicas. Ordené una evaluación psiquiátrica completa. El diagnóstico fue devastador. Depresión posparto severa con episodios. La noche del incidente, Carmen creyó que su bebé estaba poseído por demonios. En su mente fracturada, pensó que lo estaba salvando. No era culpable de asesinato, era víctima de una enfermedad mental no tratada. Inimputable por trastorno mental, TIC. Internación en centro psiquiátrico hasta su recuperación. La familia del bebé me odió por esa sentencia. Asesina, gritaron. Merece prisión. Durante años repetí que la justicia no era venganza. Esa vez entendí lo que realmente significaba. Y la verdad era que Carmen estaba enferma. No era malvada. 3 años después recibí una carta suya, recuperada, en terapia, trabajando en un centro de ayuda para madres con depresión posparto. Magistrada Vidal, usted salvó 2 vidas, la de mi bebé que ahora descansa en paz sin una madre que lo odiara, y la mía porque me dio la oportunidad de sanar en lugar de pudrirme en prisión. Gracias. Esos casos, cientos de ellos a lo largo de 32 años, me enseñaron a leer a las personas, a detectar mentiras, a ver verdades ocultas bajo capas de engaño. He visto mentirosos profesionales en el estrado. He escuchado miles de excusas, coartadas, justificaciones. Aprendí a detectar el engaño con una precisión casi quirúrgica. A veces era un gesto, a veces nada visible, y aún así, algo no encajaba. En 32 años, aprendí a equivocarme cada vez menos, nunca a ser infalible, hasta que mi propio esposo lo hizo, en mi propia casa, durante 8 meses, y yo, la magistrada que podía detectar mentiras a kilómetros de distancia, no vi nada, o quizá no quise verlo, hasta el día en que encontré la tarjeta del hotel, Barcelona, marzo de 2, martes por la mañana. Me desperté a las 6, como siempre. 32 años de carrera judicial, te programan con un reloj interno implacable. Roberto todavía dormía, 60 años, cabello gris, perfectamente peinado incluso al despertar, cuerpo en buena forma gracias al gimnasio 3 veces por semana. Mi esposo durante 28 años, lo conocí en 1900, yo tenía 30 años, él, 32. Yo era una magistrada joven y ambiciosa, apenas 3 años en el cargo, él, un arquitecto prometedor que acababa de abrir su propio estudio. Nos presentó una amiga común, Patricia, en una cena en su casa de Sarriá. 8 personas, ambiente relajado, conversación inteligente. Roberto llegó tarde. Perdón, reunión con un cliente que se alargó, explicó. Sonrió de una forma que hizo que todos lo perdonaran al instante. Era magnético. Alto, 1,85 m. Cabello oscuro entonces. Sin las canas de ahora. Ojos avellana que realmente te miraban cuando hablabas. No solo veían, escuchaban. Nos sentaron uno al lado del otro. Pura casualidad. O quizá no tanto. Patricia luego confesó que lo había planeado. Pensé que se llevarían bien. Y así fue. Hablamos durante horas. Él de arquitectura, no de manera pretenciosa sino apasionada. Me explicó cómo un edificio es como una narración, introducción en la fachada, desarrollo en los espacios interiores, conclusión en la funcionalidad. Como un caso legal, dijo, presentas la evidencia, construyes el argumento y llegas al veredicto. Exacto, excepto que mis conclusiones envían personas a prisión. Las tuyas solo crean espacios hermosos.
Ah, pero los espacios también pueden aprisionar. Una casa mal diseñada es una cárcel para quien vive en ella. Me fascinó su mente, su forma de ver el mundo, no solo los edificios, sino las posibilidades. Al final de la noche me pidió mi número. ¿Puedo llamarte? Me gustaría continuar esta conversación. Por favor, respondí, y rara vez decía por favor, con tanta sinceridad. Nuestra primera cita fue una semana después, no una cena romántica típica. Me llevó a recorrer Barcelona, pero no la turística, la arquitectónica. Mira este edificio, decía señalando una fachada del Eixample, modernismo catalán, pero fíjate en este detalle, y explicaba curvas, simbolismo, historia. Caminamos durante 4 horas. Mis pies dolían, llevaba tacones. Un error, pero mi mente estaba completamente cautivada. Al final, en un pequeño café de Gracia, me preguntó, ¿qué te pareció? Me pareció que ahora veo la ciudad de otra manera. Tú me enseñaste a mirar. Eso es lo que hace el amor, dijo, y se sonrojó. Con la arquitectura quiero decir, te enseña a mirar distinto, pero yo sabía que no hablaba solo de arquitectura. Nos casamos un año después, septiembre de 1996. Ceremonia pequeña en la Sagrada Familia. Roberto insistió por Gaudí, su arquitecto favorito. 50 invitados, familia cercana, amigos íntimos. Yo llevaba un vestido simple, blanco, elegante, sin ostentación. Roberto un traje gris oscuro. Estaba nervioso. Cuando llegué al altar, me susurró, pensé que cambiarías de opinión. Nunca le susurré de vuelta. Y lo creí, de verdad. Los primeros años fueron hermosos. Vivíamos en un apartamento pequeño en Gracia. Yo trabajaba largas horas en el juzgado, ascendiendo rápido. Roberto construía su firma proyecto a proyecto. Éramos un equipo. Yo revisaba sus contratos. Él diseñó la renovación de mi despacho. Nos apoyábamos, nos admirábamos. Inés nació en Múnich. El embarazo fue una sorpresa, no planeada pero bienvenida. Roberto estaba exultante. Vamos a ser padres, Elena. Padres. Cuando Inés nació lloró, lágrimas limpias, sinceras. Es perfecta, como tú. Los primeros años con Inés fueron caóticos. Yo intentando equilibrar carrera y maternidad. Roberto lo mismo con su estudio, pero lo hicimos, juntos. En 2005 Roberto diseñó nuestra casa, en Pedralbes, una villa hermosa, 3 pisos, jardín, piscina, cada detalle pensado. Esta es nuestra casa para siempre, dijo al mostrarme los planos, donde Inés crecerá, donde envejeceremos juntos. Y yo le creí. Durante 28 años pensé que teníamos un buen matrimonio. No perfecto, ninguno lo es. Discutíamos, por dinero, por tiempo, por Inés. Pero siempre nos reconciliábamos, siempre nos elegíamos. O eso creía. Ahora, mirando hacia atrás, veo señales que ignoré. En los últimos 3 años Roberto trabajaba más. La firma está creciendo, decía. Nuevos proyectos, nuevos clientes. Yo lo aceptaba. Yo también trabajaba demasiado. Ser magistrada de la audiencia provincial no es un empleo de 9 a 5. Los viajes aumentaron. Presentación en Madrid, reunión en Valencia, cliente en Sevilla. Nunca cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Y sin darme cuenta lentamente, nos convertimos en compañeros de casa, no en esposos. Comíamos juntos, sí, pero hablábamos de logística. Recogiste la ropa de la tintorería, pagaste la factura del agua, no de sueños, no de miedos, no de nosotros. La última vez que tuvimos una conversación profunda fue, no lo recuerdo bien, 6 meses atrás, 1 año, y el sexo. Dios, 4 meses sin tocarnos. Y antes de eso esporádico, mecánico. Yo lo atribuía a la edad, a la rutina de un matrimonio largo, a que ambos estábamos cansados. Pero no era eso. Era que Roberto ya no me deseaba, porque deseaba a otra. Roberto construyó su firma de arquitectura, Vidal Asociados, exitosa, respetada. Oficinas en el Eixample, proyectos por toda Cataluña. Yo ascendí en la judicatura, de juzgado de primera instancia a audiencia provincial, de casos menores a crímenes graves, de magistrada junior a magistrada senior. Vivíamos en Pedralbes, una villa hermosa que Roberto diseñó él mismo, jardín con olivos, piscina, vista a la ciudad. Inés creció allí, y ahora, con 26 años, abogada como su madre.
aunque en la práctica privada, no judicial, vivía en el Example con su novio. Nuestra vida era buena, o eso pensaba, pero en los últimos 6 meses, algo había cambiado, cambios tan sutiles que al principio no los noté. Septiembre de 2023. Roberto cambió su colonia. Llevaba usando la misma marca durante años. Acqua di Parma, clásica, madura, apropiada. De repente apareció con otra, más joven, más dulce, Dior Sauvage. Nueva colonia, pregunté sin darle importancia. Ah, sí, pensé en cambiar. ¿Te gusta? Es diferente. Sofía, una de nuestras diseñadoras, me la recomendó. Dijo que la anterior era muy anticuada. Sofía. Fue la primera vez que escuché ese nombre. No pensé nada entonces. Sofía. El nombre quedó flotando en el aire apenas un segundo, lo suficiente para existir, no para incomodar. En ese momento no lo asocié a nada peligroso. En un despacho de arquitectura con 20 empleados, los nombres van y vienen, diseñadores, becarios, colaboradores externos. Sofía podía ser cualquiera, y yo no era una mujer celosa, nunca lo había sido. Pero ahora, mirando hacia atrás, reconozco algo incómodo. Mi mente registró el nombre con una atención que no supe explicar entonces, como cuando, durante un interrogatorio, anotas un detalle sin saber todavía por qué es relevante. No es prueba, no es evidencia, es intuición profesional, y yo la ignoré, porque en casa, Roberto seguía siendo correcto, atento en lo superficial, educado. No había gritos, no había discusiones, no había cambios bruscos que justificaran una alarma inmediata, solo pequeñas variaciones que aisladas no significaban nada. Y yo había aprendido durante años que la justicia no se basa en sensaciones, sino en hechos. Así que hice lo que siempre había hecho, archivar mentalmente el dato y continuar. Sofía quedó ahí, en una esquina silenciosa de mi conciencia, esperando. Octubre de... Roberto empezó a ir al gimnasio con más frecuencia. De 3 veces por semana pasó a 5, a veces 6. ¿Nuevo régimen? Pregunté. Tengo que cuidarme. 60 años pronto. Quiero estar en forma. Razonable, incluso admirable. Pero también compró ropa nueva, toda su ropa nueva. Camisas más ajustadas, pantalones más modernos, incluso jeans. Roberto nunca usaba jeans. Renovando el armario, imagen profesional. Los clientes jóvenes aprecian arquitectos que se vean contemporáneos. También sonaba lógico. Noviembre de 2000. Roberto siempre fue relajado con el móvil. Lo dejaba sobre la mesa, en el sofá. Nunca le importó si yo lo veía. De pronto, lo llevaba a todas partes. Al baño, al jardín, al dormitorio. Y lo ponía boca abajo. Siempre. Ese gesto, tan simple y tan deliberado, fue el primero que mi cerebro registró como anomalía real. No un error, no una distracción, una decisión consciente. Durante años, Roberto había dejado el teléfono en cualquier lugar, sobre la mesa del comedor, en el sofá, en la encimera de la cocina. Nunca hubo secretos tecnológicos entre nosotros, no porque lo habláramos, sino porque nunca fue necesario. La confianza, cuando es auténtica, no se protege, simplemente existe. Pero ahora el teléfono estaba boca abajo, siempre, como si la pantalla tuviera algo que esconder, como si la luz de una notificación pudiera delatar una vida paralela, y lo más revelador no era el gesto en sí, sino su repetición constante. Una vez puede ser casualidad, cuando se repite, deja de serlo. Empecé a observar sin que él lo notara, como hago en la sala cuando un testigo cree que nadie está prestando atención. Cada vez que el móvil vibraba, Roberto miraba primero la pantalla, luego me miraba a mí, y solo después decidía qué hacer. Ese orden importa, siempre importa. Si no había nada que ocultar, no habría necesidad de ese segundo vistazo, ese microsegundo de evaluación, ese cálculo silencioso. No dije nada, no pregunté, no confronté, porque en ese momento entendí algo fundamental. Todavía no tenía un caso, solo tenía indicios, y los indicios, sin pruebas, no sirven para nada. ¿Esperas una llamada importante? Pregunté una noche cuando sonó y se levantó de inmediato para contestar en otra habitación. Cliente complicado. Prefiero privacidad para estas conversaciones. Pero luego noté algo más. Esas llamadas de clientes siempre llegaban por la noche, después de las 8, cuando las oficinas ya estaban cerradas.
Diciembre de 2000. Comenzaron las mentiras pequeñas. Almorcé con Javier hoy, dijo casualmente. Javier era su socio, amigo de 20 años. 2 semanas después, en una cena navideña con amigos, Javier comentó: Roberto, hace meses que no almorzamos. ¿Qué tal la semana que viene? Roberto no pestañeó. Por supuesto. Organiquemos. Pero yo lo noté. Él había dicho que almorzaron. Javier decía que hacía meses. Una mentira pequeña, tal vez insignificante. Con los años aprendí que una mentira pequeña casi nunca viene sola. Son pruebas de ensayo, versiones preliminares de una verdad más grande que aún no se atreve a salir completa. Lo aprendí muy pronto en los tribunales. Un acusado nunca empieza mintiendo sobre el crimen, empieza mintiendo sobre detalles irrelevantes, horarios, encuentros casuales, personas que olvidó mencionar. La mente prueba el terreno, evalúa si la mentira pasa desapercibida. Si nadie la cuestiona, la siguiente es más grande. Por eso no reaccioné, no levanté una ceja, no corregí a Roberto delante de Javier. Me limité a sentir y a guardar el dato en silencio, porque en ese instante, aquella contradicción mínima dejó de ser anécdota, se convirtió en la primera fisura verificable entre su versión de la realidad y la mía, y cuando una versión empieza a necesitar mentiras para sostenerse, ya no es una versión, es una construcción artificial, y toda construcción artificial, tarde o temprano, se derrumba, o tal vez en enero de 2020. Las llegadas tardes se hicieron habituales, reunión que se alargó, cliente que pidió cambios de último minuto, tráfico terrible, siempre excusas razonables, nunca escandalosas. Pero cuando llegaba, olía distinto, no mal, solo distinto, como si hubiera estado en un lugar con otro perfume, perfume de mujer. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba. Agotador, respondía, y se duchaba de inmediato, duchas largas, 25 minutos. Había visto demasiadas veces el impulso de limpiar después de algo que no debía haber ocurrido. No se trata solo de higiene, es una necesidad psicológica de borrar rastros, olores, texturas, sensaciones corporales que contradicen la narrativa oficial. Lo había visto cientos de veces, hombres que llegaban a casa después de cometer un delito y se duchaban compulsivamente, manos bajo el agua caliente durante minutos, rostros que evitaban el espejo, como si el agua pudiera reescribir lo ocurrido. No lo asocié de inmediato con culpa, lo asocié con repetición, porque una ducha ocasional es cansancio, pero una ducha sistemática, siempre después de llegar tarde, siempre sin excepción, eso es ritual. Era su manera de sostener 2 vidas distintas sin que se tocaran. Febrero de 2020. El sexo se detuvo por completo. La última vez fue en diciembre. Navidad. Rutinario, rápido, sin pasión. Desde entonces nada. Intenté iniciar varias veces. Siempre había una excusa. Estoy cansado, amor. Mañana, prometo. Me duele la cabeza. Mañana nunca llegaba. Y yo no insistí. Tenía orgullo. No iba a suplicar a mi esposo que me tocara. Pero dolía, más de lo que estaba dispuesta a admitir. En los tribunales aprendí que el rechazo sostenido no es neutro, no es solo ausencia de deseo, es un mensaje repetido que el cuerpo recibe antes que la mente: ya no eres elegido. No lo viví como humillación, lo viví como extrañeza. El deseo no se evapora sin más, cuando todo está bien, siempre deja señales, se desplaza, se dirige hacia otro lugar. Cuando alguien deja de buscarte de forma constante y aún así tiene tiempo y energía para todo lo demás, el cansancio deja de ser una explicación. En ese momento aún no tenía pruebas, pero mi cuerpo empezó a entender lo que mi mente todavía se negaba a formular. Y en mi experiencia profesional, cuando el cuerpo detecta una verdad antes que la razón, ignorarla siempre tiene un precio. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Un martes de marzo. Un día ordinario, o eso debía haber sido. Roberto se fue a la oficina a las 8, como siempre. Beso en la mejilla, ya no en los labios. Que tengas un buen día, amor. Yo tenía audiencia a las 10, pero antes decidí ordenar un poco la casa. Nuestra empleada venía los jueves, pero me gustaba mantener cierto control. Recogí la chaqueta de Roberto del sofá, donde la había dejado la noche anterior. Iba a colgarla en el armario. Entonces algo cayó del bolsillo. Una tarjeta.
de plástico, del tamaño de una tarjeta de crédito. La recogí y sentí como el corazón se me detenía. Era una tarjeta de acceso de hotel. Hotel Arcs Barcelona, con fecha 18 de febrero de 2024. 3 semanas atrás. La miré fijamente. Mi cerebro de magistrada empezó a procesar de inmediato. 18 de febrero, martes. Roberto había dicho que tenía reuniones todo el día. Estaré en la oficina hasta tarde. Había llegado a casa a las 11 de la noche, oliendo a colonia, recién duchado, el pelo aún húmedo. ¿Cómo estuvo la reunión?, le había preguntado. Agotadora, cliente imposible, pero cerramos el contrato. Y yo le creí, porque en ese momento, ¿por qué no iba a hacerlo? Ahora sostenía en la mano una tarjeta de hotel, del día en que supuestamente estuvo en una reunión. Podía haber una explicación inocente. Tal vez la reunión fue allí, tal vez el cliente se alojaba en el hotel, tal vez, pero 32 años juzgando mentirosos me habían enseñado algo básico. Cuando algo parece sospechoso, casi siempre lo es. Tomé una foto de la tarjeta con mi teléfono. Luego la devolví exactamente al mismo lugar, en el bolsillo de la chaqueta. No dije nada, no confronté, no pregunté. Había aprendido que mostrar una carta antes de tiempo solo debilita tu posición. Primero reúnes todo, luego presentas un caso completo, irrefutable. Y si Roberto estaba haciendo lo que yo sospechaba, necesitaba pruebas absolutas. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Actuaba normal, magistrada durante el día, esposa por la noche. Comíamos juntos, hablábamos de trivialidades. Roberto no notó nada distinto. Pero yo observaba, como observo a los testigos en el estrado, cada gesto, cada palabra, cada mínima incoherencia. Y las vi, en retrospectiva, habían estado ahí durante meses. Yo simplemente no había querido verlas. Roberto y su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier sitio. Ahora siempre lo llevaba consigo, al baño, al jardín, incluso al dormitorio. Y lo ponía boca abajo. Siempre. Notificaciones ocultas. Cuando sonaba, miraba la pantalla, luego me miraba a mí, y decía trabajo, te llamo después. Y se iba a otra habitación para contestar. Las pequeñas mentiras sobre su día continuaban. Almorcé con Javier, pero cuando de forma casual mencioné a Javier en una cena, amigo común, arquitecto también, Javier respondió, hace meses que no veo a Roberto. Roberto no pestañeó. Debí confundir el día. No había confusión, había una mentira deliberada. Y su ropa. Encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón, mientras hacía la lavandería. Lowe, perfume de mujer, caro, 180 euros. ¿Compraste perfume?, pregunté sin aparente interés. Sí, para Inés, su cumpleaños el mes que viene. El cumpleaños de Inés es en septiembre. Estábamos en marzo. Otra mentira. La confirmación final llegó poco después. Revisando nuestra cuenta bancaria conjunta, algo que hacía todos los meses, vi cargos extraños. Restaurante en Sitges, 280 euros, fecha 25 de febrero. Ese día Roberto dijo que había cenado solo en casa, porque yo tenía una cena con colegas magistrados. Floristería, 95 euros. Ninguna flor llegó a nuestra casa. Hotel en Sitges, Grand Hotel, 350 euros. Roberto nunca mencionó ningún viaje a Sitges. Y más cargos, y más. Cada uno una mentira. Cada mentira una puñalada. Pero me mantuve calmada. Documenté todo. Capturas de pantalla, fotos, notas con fechas y horas. Y entonces tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. Marcos Delgado, 52 años, investigador privado, ex policía de la Policía Nacional. Lo conocí hacía 5 años, aunque la historia es un poco más larga que eso. El caso Ramírez. Yo presidía uno de los procesos más complejos de mi carrera, fraude empresarial masivo. Andrés Ramírez, CEO de una empresa de inversiones, acusado de estafar a 300 clientes por un total de 45 millones de euros. El caso era un laberinto, cuentas offshore, empresas fantasma, documentación falsificada. La defensa tenía al mejor equipo legal de Barcelona. Argumentaban que todo era legítimo, inversiones que simplemente fallaron, riesgo normal del mercado, y estaban a punto de ganar, porque la evidencia de la fiscalía era circunstancial, sospechosa, sí, pero no definitiva. Entonces apareció Marcos Delgado, ex policía reconvertido en investigador privado,
contratado por un grupo de víctimas desesperadas, que habían perdido los ahorros de toda una vida. Marcos había pasado 8 meses sin cobrar, porque las víctimas no tenían dinero, rastreando cada transacción, cada cuenta, cada documento, y encontró el hilo que desató todo. Una secretaria en las Islas Caimán trabajaba para uno de los bancos que Ramírez utilizaba. Marcos la localizó, habló con ella, la convenció de testificar. Ella reveló que Ramírez viajaba allí cada mes, transfería dinero de cuentas de clientes a cuentas personales, luego a cuentas de familiares, después a propiedades en España, Francia e Italia. No era una inversión fallida, era robo sistemático. Marcos presentó la evidencia, completa, documentada, irrefutable. La defensa atacó con ferocidad. Este investigador es un amateur, un ex policía con rencor. Su evidencia es cuestionable, su testigo no es confiable. Durante 2 días intentaron destruirlo, cuestionaron su profesionalismo, su ética, sus motivaciones. Yo observé a Marcos, sereno, respondiendo cada pregunta con hechos, sin emoción, sin ira, solo datos. Al final, al resolver sobre la admisibilidad de la prueba, declaré: este tribunal reconoce el trabajo excepcional del investigador Delgado. La evidencia presentada es meticulosa, verificable y plenamente admisible. Se rechaza la objeción de la defensa. Ramírez fue declarado culpable. 18 años de prisión, 45 millones recuperados para las víctimas. Después del veredicto, Marcos se me acercó. Seguía siendo profesional, contenido, pero vi humedad en sus ojos. Magistrada Vidal, gracias, no solo por aceptar mi evidencia, sino por defender mi trabajo cuando intentaron desacreditarme. Usted salvó mi reputación, mi carrera. Hiciste un trabajo extraordinario, Marcos. Yo solo lo reconocí. Aún así, le debo una. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, estoy a su disposición. En ese momento fue solo una frase de cortesía, un gesto de gratitud. Nunca pensé que realmente la cobraría. Hasta ahora, lo llamé desde mi despacho en la audiencia. Marcos, necesito verte. Asunto personal, urgente. Por supuesto, magistrada. ¿Cuándo? Hoy, después del trabajo, a las 6, un café en Gracia, lejos de mi zona. Allí estaré. Nos encontramos en un café pequeño y discreto. Marcos llegó puntual. Magistrada Vidal, saludó como siempre formal. Marcos, y por favor en este contexto llámame Elena. Se sentó, pedimos café, esperamos a que el camarero se alejara. ¿Qué necesitas?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo. 32 años dictando sentencias sobre la vida de otros. Y ahora mi propia vida era el caso. Creo que mi esposo me está siendo infiel. Necesito que lo compruebes. Y si es cierto, necesito evidencia completa. Fotos, fechas, lugares, personas, todo. Marcos asintió despacio, sin sorpresa, sin juicio, solo profesionalismo. ¿Qué te hace pensar eso? Le mostré el teléfono, las fotos, la tarjeta del hotel, los recibos, los cargos bancarios, las fechas que no cuadraban. Marcos revisó todo con atención. Su rostro no cambió. Cuando terminó dijo: esto es suficiente para justificar una investigación, pero para un caso legal sólido, especialmente un divorcio, necesitamos más evidencia visual, confirmación de la identidad de la otra persona, un patrón sostenido. Eso es exactamente lo que quiero. Entendido. Necesitaré instalar un rastreador GPS en su vehículo. Técnicamente no es del todo legal sin su consentimiento, pero hazlo. Lo interrumpí. En ese momento la legalidad técnica era secundaria frente a la verdad. También necesitaré acceso a su teléfono, aunque sea por poco tiempo. Duerme profundamente. Puedo dártelo una noche. Perfecto. Y Elena me miró con seriedad. Prepárate, si es lo que pensamos, la evidencia será dolorosa de ver. He pasado 32 años viendo cosas dolorosas. Marcos, puedo manejarlo. Pero en mi interior no estaba tan segura. Esa noche Roberto llegó a casa a las 9, tarde otra vez. Reunión con cliente potencial, explicó. Cenamos, hablamos de trivialidades. Mencionó que tenía viaje a Madrid el miércoles siguiente. Presentación de proyecto. Estaré fuera 2 días. Por supuesto, sonreí. Actué como los criminales que juzgaba cuando fingían inocencia. Después de cenar, Roberto se duchó. Largo rato, 20 minutos. Cuando salió olía a su nueva colonia. Voy a leer un poco, dijo tomando su teléfono. Siempre su teléfono. Yo también. Buenas noches. Besó mi mejilla. Rutinario. Sin nada.
como besar a una hermana. Se durmió a las 11. Yo esperé hasta las 12. Respiración profunda, regular, dormido. Tomé su teléfono de la mesita de noche, con cuidado, el corazón acelerado. Contraseña, mierda. La había cambiado. Antes era nuestra fecha de aniversario. Ya no funcionaba. Probé el cumpleaños de Inés. No. Probé el suyo. No. 3 intentos. No podía arriesgarme a más. Se bloquearía. Devolví el teléfono, frustrada. Al día siguiente, mientras Roberto se duchaba, volví a observar. Cuando creía que yo no miraba, desbloqueaba el móvil con un patrón. Un gesto rápido, preciso. Memoricé el movimiento. Esa noche cuando durmió, lo intenté. El teléfono se desbloqueó. Fui directo a WhatsApp, conversaciones recientes. Y ahí estaba, Sofía. Un corazón, un maldito corazón, junto a su nombre. Abrí el chat. Los mensajes antiguos habían sido borrados, pero los más recientes decían: Roberto hoy 18:30, mañana, mismo lugar, Sofía, 18:32. Perfecto, te amo, no puedo esperar. Roberto 18:35, yo también, hasta mañana, preciosa. Sentí náuseas, de verdad, corrí al baño y vomité. 28 años, 28 años de matrimonio, de confianza, de vida compartida. Y él le decía: te amo a otra mujer, una mujer llamada Sofía, con un corazón junto a su nombre, mientras yo dormía en la habitación de al lado. No lloré, no grité, no lo desperté, no reaccioné, porque no sabía cómo hacerlo sin destruirme primero, así que hice lo único que siempre supe hacer: esperar, observar y guardar silencio. Actúan por evidencia. Ahora sabía su nombre, Sofía. Al día siguiente, Marcos tendría su identidad completa. Y entonces, el verdadero caso comenzaría. Marcos trabajó rápido. Le di el nombre, Sofía, y toda la información que pude extraer del teléfono antes de devolverlo. Capturas, contactos, rastros. 48 horas después, me llamó. La encontré. ¿Puedes venir a mi oficina? Fui después del trabajo. Miércoles, 6 de la tarde. Roberto estaba, supuestamente en Madrid. Presentación de proyecto. Había dicho esa mañana. La oficina de Marcos era modesta. Segundo piso en el Raval. 3 monitores, archivadores, una cámara profesional en trípode. Me senté. Marcos abrió una carpeta en su ordenador. Sofía Carrasco Ruiz, 36 años, diseñadora de interiores. Trabaja en... Hizo una pausa mínima. Vidal en Asociados, la firma de tu esposo. Por supuesto que trabajaba para él. ¿Desde cuándo? Pregunté. Voz estable. 3 años, contratada en enero de 2021. 3 años. 3 años trabajando juntos. ¿Desde cuándo era la aventura? Estado civil, soltera, sin hijos. Vive en el Born. Alquiler, 2.000 euros al mes. 2.000 euros, ajustado para su sueldo. O Roberto ayudaba. Familia, padres en Sevilla, hermano en Madrid, poco contacto. Muéstrame fotos. Marcos abrió un archivo. Ahí estaba Sofía Carrasco. 36 años, cabello castaño largo, ojos verdes, cuerpo delgado, atlético, estilo moderno, hermosa y joven. 22 años más joven que Roberto, 24 más joven que yo. ¿Evidencia de la relación? Pregunté, ya sin temblor. Abundante. Abrió otra carpeta. Instalé GPS en el coche de Roberto anteayer. Mostró un mapa. Puntos rojos. Ayer, martes, salió de la oficina a las 5. Fue a Sitges, Grand Hotel. Check-in a las 6. Salida hoy a las 9. El estómago se me cerró. ¿Con Sofía? Sí. Fotos. Roberto y Sofía entrando al hotel, mano en su espalda, sonriendo. Más fotos. Terraza. Vino. Roberto inclinándose para besarla. Un beso real, profundo. Restaurante. Velas. Su mano sobre la de ella. Balcón. Abrazados. Mirando el mar. La misma vista. El mismo hotel donde celebramos un aniversario 5 años atrás. ¿Cuántas veces? Pregunté. Apenas vos. En 2 semanas, 4. Siempre el mismo patrón. Y hoy, dijo que estaba en Madrid. Marcos no sonrió. No está en Madrid, está en Sitges. Otra vez, reserva hasta mañana, a 1 hora de nuestra casa.
mientras yo pensaba que trabajaba. ¿Desde cuándo? Pregunté. La pregunta que más temía. Marcos dudó. Al menos 8 meses, posiblemente más. 8 meses. Desde julio. Mi cumpleaños fue en julio. Cena elegante, joyería cara, eres mi mundo. Y mientras tanto, necesito más, dije. No como esposa, como magistrada. Fechas, lugares, frecuencia, todo. 2 semanas. Hazlo en 3. Las siguientes 3 semanas fueron las más duras de mi vida. Semana 1, vigilancia inicial. Lunes, apartamento de Sofía. 6:15 a 10:45. Trabajando tarde, dijo. Mentira. Martes, restaurante en la Barceloneta. Mesa para 2. Velas. Cena con cliente. Mentira. Jueves. Sitges. Hotel. Suite. Reunión en Tarragona. Me quedo a dormir. Colgué. Y esa noche lloré. Por primera vez. Semana 2. Patrón establecido. Apartamento. Restaurantes. Oficina vacía. Fotos de ellos besándose en su despacho. Sitges otra vez. Viaje a Madrid. GPS Marbella. Hotel de lujo. Playa. Ella en bikini. Roberto aplicándole protector solar. Cena elegante. Amanecer en el balcón. El mismo mar. Otra mujer. Y ahí entendí algo definitivo. No era un error. No era una crisis. No era una aventura pasajera. Era una vida paralela. Y yo ya tenía el caso completo. Semana 3. Profundidad de la traición. Marcos excavó más hondo. Registros bancarios, obtenidos mediante métodos legalmente cuestionables. Sí, pero técnicamente posibles. Transferencias mensuales a Sofía 2.000 euros. Desde septiembre. 6 meses. Concepto. Para ti. Total. 12.000 euros. Compras en tiendas de lujo. Tiffany & Co. Collar de diamantes. 4.500 euros. Loe. Bolso. 1.800 euros. Sara, múltiples compras 2.000 euros. En total, hoteles, Grand Hotel, Sitges, 7 estancias 2.550 euros. Hotel Arts Barcelona, 3 estancias, 1.800 euros. Puente Romano, Marbella, 1 estancia. Cenas repetidas en locales caros, entre 150 y 300 euros por noche. Total estimado 3.500 euros. Flores. Ramos semanales enviados al apartamento de Sofía. 95 euros cada uno. 12 semanas. Total. 1.140 euros. Decenas de miles de euros. Demasiado para ser un error. Demasiado para llamarlo descuido. 30.000 euros. De nuestras cuentas conjuntas. Gastados en su amante, mientras yo preguntaba si podíamos permitirnos renovar la cocina. Y entonces Marcos encontró algo más, un mensaje de texto, interceptado a través del software instalado en el teléfono de Roberto. Ilegal, sí, en ese punto ya no me importaba. Roberto a Sofía, no puedo más con esta farsa, quiero estar contigo, siempre, voy a pedirle el divorcio pronto, lo prometo. Sofía a Roberto, ¿cuándo? Hace meses que dices lo mismo, estoy cansada de esconderme. Roberto a Sofía, lo sé amor, solo necesito el momento correcto. Elena tiene conexiones, si lo hago mal, podría destruirme profesionalmente. Esa era su preocupación. No herirme, no romper nuestra familia, proteger su maldita reputación profesional. Sofía, entonces hazlo bien, pero hazlo pronto, o tendré que tomar mis propias decisiones. Roberto, 2 meses, dame 2 meses, organizaré todo, y luego seremos libres. 2 meses. Planeaba divorciarse de mí en 2 meses, seguramente con alguna explicación suave. Nos hemos alejado, queremos cosas diferentes, es lo mejor para ambos. Nunca mencionaría a Sofía, nunca diría la verdad. Y esperaba que yo fuera razonable, civilizada, que aceptara una división equitativa, que cuidara las apariencias, porque Elena Vidal, la magistrada respetada, nunca haría una escena. Roberto creía conocerme, o eso pensaba. Lo que no sabía era esto. Sabía que no iba a montar una escena, pero tampoco iba a quedarme quieta mientras él salía ileso, metódicamente, legalmente, por completo. Después de 3 semanas, Marcos me entregó el expediente final. Nos reunimos en su oficina un domingo. Roberto creía que yo estaba en el club de lectura con amigas. Marcos dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Todo está aquí. La abrí. 200 páginas. Cronología completa.
8 meses documentados. Julio de 2023. Primeros cargos sospechosos. Hotel en Sitges. Cena para 2. Agosto. Intensificación. Encuentros repetidos. Septiembre a diciembre. Patrón claro. 2 o 3 veces por semana. Enero a marzo de 2024. Casi a diario. Ya ni se esforzaba en ocultarlo. Fotos. Cientos. En hoteles, restaurantes. El apartamento de Sofía. La oficina. Besándose sobre su escritorio después del horario laboral. Mensajes. Interceptados. Románticos. Explícitos. Sexuales. Te necesito. Eres mi vida. Nunca he amado a nadie como a ti. Las mismas noches en que a mí me decía estoy cansado, amor. Mañana. Registros financieros. Transferencias mensuales a Sofía. Ayuda con el alquiler. Regalos. Joyería. Ropa. Viajes. París. Viaje de trabajo. Me había dicho. Las fotos mostraban otra cosa. Torre Eiffel. Louvre. Comidas románticas. Sofía, siempre Sofía. Todo documentado. Con fechas. Con recibos. Irrefutable. Marcos, dije al final. Es perfecto. Lo sé, es el caso de infidelidad más sólido que he armado. Ningún juez lo cuestionaría. ¿Cuánto te debo? Dudó. Normalmente cobraría 20.000 por una investigación así. Pero tú, hace 5 años, tu sentencia me salvó profesionalmente. Ese caso de fraude, el acusado tenía conexiones. Intentó destruirme. Tú defendiste mi trabajo. Hiciste un trabajo excelente. Yo solo lo reconocí. Aún así, te debo. Así que solo cobraré gastos. 5.000. Equipo. Desplazamientos. Software. Nada más. Le extendí un cheque por 10.000. Gastos y bono. No lo discutas. Lo tomó. Gracias. ¿Qué sigue? Ahora viene la parte legal. Voy a destruirlo. El lunes por la mañana llamé a Clara Montes. Clara Montes era la mejor abogada de divorcios de Barcelona. 52 años. Feroz, brillante, implacable. La conocía profesionalmente. Habíamos coincidido en casos complejos. Siempre preparada, siempre estratégica. Ganaba casi todos. Magistrada Vidal, respondió al primer tono. ¡Qué sorpresa! Clara, necesito tus servicios, personalmente. Una pausa breve. Entiendo. ¿Cuándo nos vemos? Hoy, si es posible. Dame una hora. Mi despacho. Su oficina estaba en el Paseo de Gracia. Elegante. Piso alto. Vista abierta a la ciudad. La secretaria me reconoció al instante. La señora Montes la espera. Por favor. Despacho de esquina. Ventanales de suelo a techo. Barcelona extendiéndose debajo como un mapa legal esperando ser recorrido. Clara se levantó. Traje impecable, mirada afilada. Elena, sin títulos. Esto ya era personal. Gracias por recibirme tan rápido. Por supuesto. ¿Café? ¿Algo más fuerte? Café está bien. Se sentó tras su escritorio de roble. Tu mensaje fue críptico. Imaginé 2 opciones. O compras una propiedad, o tu matrimonio tiene problemas. Le pasé la carpeta. La segunda. Clara revisó en silencio. Fotos, transferencias, mensajes, vi microgestos, mandíbula tensa, un parpadeo de más. 20 minutos después cerró la carpeta, suavemente. Hijo de puta, en boca de Clara Montes, esas palabras pesaban. Sí, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? 3 semanas, pero la relación dura al menos 8 meses. ¿Él sabe que tú sabes? No. He actuado normal. Perfecto, abrió su portátil. Eso nos da ventaja. Quiero justicia. Sé más concreta. Quiero la casa. Mayoría de los activos. Compensación por daño. Y quiero que todos sepan por qué. Clara sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ya ha ganado. Perfecto. Con esta evidencia puedo darte eso y más. Tequeleo. Estrategia de divorcio Elena Vidal. Primero tipo de divorcio. Contencioso por infidelidad. Consecuencias. En mutuo acuerdo 50-50. Aquí no. Con culpa probada el juez puede ir a 70-30 a tu favor. Vamos por 70-30. Entonces, puedo argumentar incluso 80-20, por la magnitud de la evidencia, pero 70-30 es seguro. Clara tomó nota. Segundo. Activos. Necesito la lista completa. Saqué el documento que había preparado. Cuentas bancarias. Cuenta conjunta de ahorros. 180.000 euros.
Cuenta conjunta corriente, cuenta de inversión 22 horas. Casa en la playa, Cadaqués, 3 horas. Empresa, Vidal and Asociados, 50% de Roberto. Valor estimado 800. Herencia familiar. Colección de vinos 15.000. Patrimonio conjunto aproximado 2,7 millones de euros. Clara revisó la lista con calma, línea por línea. Bien, esta es mi recomendación estratégica. Casa de Pedralbes, argumentaremos que debe ser tuya. Ha sido la residencia familiar durante 28 años. Tú eres quien más la necesita. Roberto puede rehacer su vida en otro lugar. Casa de Cadaqués, ya está solo a tu nombre. No se toca. Cuentas bancarias, 70-30 de cuarta feintopretat, Terreja 30 us. Técnicamente es de Roberto, pero su crecimiento se produjo durante el matrimonio. Puedo argumentar que te corresponde al menos un 30% del valor. Esos son 240.000 euros, que deberá pagarte en efectivo. Arte y objetos de valor, tuyos, ya están separados. Y ahora viene donde golpeamos de verdad, compensación por daño moral. Roberto gastó unos 30.000 euros de fondos matrimoniales en su amante. Usó tiempo del matrimonio para una relación extramarital y causó un daño emocional claro. Podemos pedir entre 100.000 y 2. Yo recomendaría algo intermedio. Mientras hablaba escribía. Los números aparecían en la pantalla. Resumen aproximado de lo que recibirías. Casa a Cadaqués, 30 o 80.000 euros. Cuentas 30 o 11.000 y Roberto se quedaría con cuentas 30. Empresa 50-100.000 euros. Menos los 140.000 euros que debe pagarte. Vehículos 65. Clara levantó la vista. Hay un detalle más. Esto será público. Barcelona es grande, pero los círculos profesionales son pequeños. ¿Estás preparada? Sí, tu reputación profesional probablemente quedará intacta. Eres la parte inocente, pero habrá rumores, comentarios, gente hablando. Que hablen. La verdad era mi única defensa, y también lo único que todavía me sostenía, asintió satisfecha. Bien, porque vamos a la guerra, y en una guerra no hay espacio para la duda. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Primero las cuentas bancarias. 3 cuentas conjuntas. Ahorros, 180.000 euros. Corriente 45.000 euros. Inversión de 120.000 euros. Total 140 dólares. Mi mitad, 200-200. Fui al banco. Pedí abrir una cuenta personal. El director, que me conocía desde hacía 20 años, no hizo preguntas. Transferí exactamente mi mitad de cada cuenta. Dejé intacta la parte de Roberto. Legal, limpio, indiscutible. Segundo, los objetos de valor. En casa teníamos 2 pinturas adquiridas durante el matrimonio. Unos 30. Joyería mía, regalo de boda y herencia familiar. Unos 50.000 euros. Y una colección de vinos, valorada en unos 15.000 euros. Hice un inventario detallado. Fotografías, fechas. Las pinturas las trasladé a un trastero alquilado. La joyería a una caja de seguridad bancaria. El vino lo dejé donde estaba. No quería levantar sospechas. Tercero, documentos, pasaportes, actas de nacimiento, escrituras, documentación financiera, testamentos, copias de todo, originales, a la caja de seguridad, copias en casa. Cuarto, preparación emocional. Inés llegó esa noche a las 8. Roberto estaba en el gimnasio, probablemente con Sofía. Entró con su llave. Mamá, ¿dónde estás? En el salón. Apareció. 26 años. Hermosa. Cabello oscuro como el de su padre. Ojos como los míos. Traje de trabajo. Venía del bufete. Abogada laboralista. Brillante. Mi orgullo. Y ahora tenía que romperle el mundo. Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Siéntate, Inés. Se sentó inquieta. Dime, respiré hondo. 32 años dictando sentencia. Y nada había sido tan difícil como esto. Tu padre me ha sido infiel, al menos durante 8 meses, con una empleada de su empresa. Tengo pruebas completas. Se quedó inmóvil. ¿Qué? Le entregué la carpeta. No tan grande como la de Marcos, pero suficiente. Empezó a leer y su rostro cambiar. Confusión. Negación. La esperanza de que hubiera un error. Luego las fotos. Luego los mensajes. No, susurró. Papá no, él no haría esto. Lo hizo. Pero mamá, tiene que haber una explicación. Tal vez, no la hay.
Mira las fechas, los lugares. Esto no es un malentendido, es una relación prolongada. Siguió leyendo, página tras página. Cuando llegó a los mensajes, te amo, eres mi vida, voy a dejar a Elena pronto, se quebró, corrió al baño, oí vómitos, agua, llanto, esperé a su dolor también. Volvió 10 minutos después, ojos rojos, cara hinchada, pero contenida. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? 3 semanas, 3 semanas actuando normal. Su voz tembló. ¿Cómo pudiste? Porque soy magistrada, y porque necesitaba tener toda la evidencia antes de actuar. ¿Qué vas a hacer? Divorcio. Ya contraté a Clara Montes. Presentaremos la demanda la próxima semana. Se dejó caer en el sofá. Dios mío, 28 años. Y él, lo sé, ¿cuándo empezó? Al menos en julio o agosto del año pasado. Mi cumpleaños, susurró. En agosto, cenamos los tres. Papá habló de familia, de amor. Se rompió de nuevo. Me senté a su lado. La abracé. Mi niña, lo siento, cariño. Lo siento tanto. ¿Cómo pudo? Tú eres su esposa. Yo soy su hija. ¿Cómo pudo tirar todo por? ¿Miró una foto de Sofía por ella? No lo sé. Tal vez se sintió viejo. Tal vez es egoísta. Tal vez ambas cosas. ¿Él sabe que sabes? No. ¿Por qué? Ventaja estratégica. Mientras crea que todo está bien, no se protege. Cuando reciba la demanda, será tarde. Inés me miró de otra forma. Eres implacable. Soy magistrada. Y ahora tengo el caso completo. ¿Qué quieres que haga yo? Nada. Tu relación con tu padre es tuya. No te pediré que elijas. Ya elegí, dijo fría. Nos traicionó. Yo te elijo a ti. Inés, un padre no hace esto. Tenía razón, y aún así me dolía. Hay algo más, dije. Esto será público. Habrá rumores. Tu nombre saldrá. Que hablen. La verdad es nuestra defensa. Sonreí, pese a todo. Eso mismo dije yo. Soy tu hija, respondió. En más de un sentido. La abracé de nuevo. Y juntas, sin decirlo en voz alta, supimos que enfrentaríamos lo que viniera. 2 semanas después, todo estaba listo. Clara había preparado la demanda de divorcio. 70 páginas. Cada cargo documentado. Cada prueba anexada. Solicitudes claras. Divorcio culpable por infidelidad manifiesta y continuada. Adjudicación de la vivienda familiar a Elena Vidal. División de bienes 70-30 a favor de Elena. Compensación económica de 150.000 euros por daño moral. Costas procesales a cargo de Roberto Vidal. Es agresivo, dijo Clara. Pero con esta evidencia, obtendremos al menos el 80% de lo que pedimos. Hazlo. Hay un detalle más. ¿Cuándo quieres que Roberto sea notificado? Pensé. Roberto tenía otro viaje de negocios programado a Madrid. En realidad, según Marcos, un fin de semana con Sofía en Marbella. Salía el viernes. Volvía el domingo. Presenta la demanda el jueves. Notificación oficial el viernes. En su oficina. Clara sonrió. Dramático. Me gusta. El jueves llegó. Clara presentó la demanda en el juzgado de primera instancia. Todo oficial, todo legal, todo irreversible. Esa noche Roberto llegó a casa con la maleta preparada. ¿Llamarás mientras estés fuera? Pregunté, interpretando a la esposa preocupada. Claro, amor, todas las noches. Mentira. Marcos ya me había mostrado la reserva. Suite romántica en Marbella, para 2. Buen viaje. Me besó la mejilla. Rutinario. Nos vemos el domingo. Cerró la puerta, y yo esperé. El viernes, a las 10 de la mañana, un notificador judicial llegó a Vidal en Asociados. Entregó la notificación oficial. Roberto Vidal, queda usted notificado de la demanda de divorcio presentada por Elena Vidal Moreno. Según me contó después su secretaria, me llamó. Sorprendida, Roberto se puso pálido, leyó la notificación, luego la carpeta adjunta, con el resumen de evidencia. Cerró la puerta de su despacho. Permaneció allí 2 horas. Después salió, canceló su viaje. Llamó a Sofía. Tenemos un problema. Nos descubrió. Intentó llamarme 10 veces. No contesté. Fue a la casa. Yo no estaba. Me había ido a Cadaqués. A la casa de la playa, prácticamente mía. Me llamó 30 veces. Finalmente respondí. Elena, por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, Roberto. Habla con tu abogado. Yo hablaré con el mío.
Puedo explicarlo. No necesito explicaciones. Tengo 8 meses de pruebas, fotos, videos, mensajes, transferencias bancarias, todo. Silencio. Sofía, ella no significa nada. Mentira. Le dijiste que la amabas, que ibas a divorciarte de mí. Tengo los mensajes, todos. Elena, por favor, el divorcio seguirá adelante. Puedes hacerlo fácil o difícil, tu decisión, pero va a pasar. No puedes, la firma mi reputación. Debiste pensar en eso antes de acostarte con tu empleada durante 8 meses. Colgué, bloqueé su número, y por primera vez en semanas, dormí profundamente. En ese punto ya no había marcha atrás. Los meses siguientes fueron guerra legal y colapso social para Roberto. Mayo de 2000. Primera audiencia, juzgado de primera instancia de Barcelona. Jueza Carmen Ortega, colega mía, de otra jurisdicción. Llegué con Clara, impecable, traje negro, pelo recogido, maquillaje sobrio. El mensaje era claro: no me rompiste. Roberto llegó con su abogado, Miguel Santana. Estaba disminuido, había perdido peso, mucho. El traje le colgaba, ojeras profundas, más canas. Nos miramos, desvió la mirada primero. Cobarde. Miguel habló. Solicitamos división equitativa de bienes. 50-50. Mi cliente admite un desliz matrimonial. Pero Clara lo interrumpió. Desliz, su señoría, permítame mostrar que llama la defensa desliz. Pantalla, proyector, cronología completa. Agosto de 2023 a marzo de 8 meses. Hoteles, restaurantes, apartamento de Sofía, Marbella. Mensajes. Te amo. Voy a dejar a mi esposa. Eres mi vida. Transferencias. 30.000 euros de fondos matrimoniales. Silencio absoluto. La jueza Ortega revisó durante varios minutos. Luego miró a Roberto. Reconocí esa expresión. Yo la había usado muchas veces. Señor Vidal, dijo, esto no es un desliz, es una traición sistemática, continuada y financiada con dinero común. Se deniega la petición de división equitativa. Miguel intentó protestar. Su cliente tiene derecho a abogado, y lo tiene, no a ser recompensado tras 8 meses de infidelidad probada. Próxima audiencia en julio, para la división final. Golpe de mazo. Roberto intentó acercarse al salir. Elena, por favor. Clara se interpuso. Toda comunicación será entre abogados. Aléjese de mi clienta. Junio de 2024. Colapso social. El caso se filtró, no por mí, tal vez por alguien del juzgado, tal vez por terceros. No importaba. Barcelona es grande, pero sus círculos no. Empecé a oírlo todo. Supiste lo de Roberto Vidal, con una empleada joven. 30.000 euros en regalos. Hay fotos, todo documentado. ¡Qué vergüenza! Para Roberto fue devastador. Clientes cancelaron proyectos. Invitaciones sociales desaparecieron. Y su firma, Vidal & Asociados, tenía 3 socios, amigos de toda la vida. En junio le pidieron una reunión. Tu situación personal está afectando la empresa, le dijeron. Necesitamos que te retires. Vendió su participación por 4. Cuando el escándalo estalló, él prometió que todo pasaría. Pero cuando el dinero, el estatus y la firma desaparecieron, Sofía hizo cuentas. En julio cambió de número. Lo bloqueó, renunció, se mudó a Madrid. Roberto me llamó desde el teléfono de un amigo. Todo se derrumbó. Sofía me dejó, la firma me echó, mis amigos me evitan. Debiste pensar en eso antes. 28 años, no pueden acabar así. Acabaron el día que decidiste traicionarnos. Yo solo lo estoy formalizando. Colgué. Bloqueé ese número también. 6 meses después de la demanda llegamos a la audiencia final. Roberto ya no era el mismo. Demacrado, 20 kilos menos, mirada apagada, cabello gris. Yo en cambio estaba lista. Yo estaba impecable, traje sastre, peinado preciso, maquillaje profesional. No por vanidad, sino por el mensaje: no me rompiste, sobreviví. La jueza revisó el expediente. Clara expuso los argumentos. Miguel hizo lo que pudo con un caso ya perdido. 2 horas después, la sentencia: divorcio concedido por causa de infidelidad manifiesta y continuada del demandado. Vivienda familiar adjudicada a la demandante Elena Vidal Moreno. División de bienes: 65% para Elena Vidal, 35% para Roberto Vidal. Compensación económica: Roberto Vidal deberá abonar 120.000 euros a Elena Vidal por daño moral. Costas procesales, a cargo íntegro de Roberto Vidal. Mejor de lo que esperaba.
No el 70-30 que pedimos, pero un 65-35 era una victoria clara. La casa, nuestra villa en Pedralbes, la que Roberto diseñó, pasó a ser mía. De los 405.000 euros en cuentas, me correspondían 280. La empresa fue más compleja, técnicamente era suya, pero el crecimiento durante el matrimonio contaba. Resultado final, 70.000 euros en efectivo como compensación. La casa de Cadaqués seguía siendo mía, siempre lo fue. En total alrededor de 1,2 millones en activos, más los 120.000 euros de compensación. Roberto salió con unos 600.000 euros, y con su reputación hecha trizas. Salimos del juzgado. Roberto intentó acercarse a Elena. No, dije firme. El tribunal habló. No hay nada más que decir, solo quiero que sepas. Lo siento, de verdad, fue el mayor error de mi vida. Lo miré, de verdad lo miré. El hombre con el que compartí 28 años, el padre de mi hija, el arquitecto brillante, y no sentí nada, ni rabia, ni alivio, ni siquiera satisfacción, solo un vacío tranquilo donde antes hubo amor. Lo sé, respondí, pero lamentarlo no cambia nada. Adiós, Roberto. Me alejé. Clara me esperaba en el coche. Ganamos, dijo sonriendo. Sí, ganamos. Pero mientras regresábamos, pensé, ¿qué había ganado exactamente? Dinero, una casa, justicia legal, y también había perdido 28 años. La idea de una familia intacta, la versión de mí que creía en los para siempre. ¿Estás bien?, preguntó Clara. Lo estaré. Y era cierto, había perdido un matrimonio. Sí, pero había recuperado algo que no estaba dispuesta a volver a ceder. Mi fuerza, la certeza de que nunca volvería a permitir una traición así. Eso valía más que cualquier sentencia. 2 años después, septiembre de 2026, la boda de Inés. Habían pasado 2 años de reconstrucción, de sanación lenta, de volver a mirarme sin culpa. Me jubilé a los 60. 32 años fueron suficientes. Había visto demasiadas sombras humanas, dictado demasiadas sentencias. Era hora de vivir para mí. Me mudé definitivamente a Cadaqués. Rutinas simples, despertar sin alarma, leer, pintar, caminar por la playa, café frente al Mediterráneo, paz. Al fin, Inés. Mi Inés, comprometida con Marc Soler, 30 años. Abogado, honesto, transparente, presente. Mamá, me dijo cuando me lo presentó. Ahora entiendo cómo debe ser una relación sana. Me rompí y me curé al mismo tiempo. La boda fue en una masía del Penedés. Viñedos, cielo abierto, 100 invitados. Inés dudó antes de preguntarlo. ¿Está bien si invito a papá? Es tu día, respondí. Si lo quieres allí, debe estar. ¿Estarás bien? Perfectamente. Y lo estuve. Llegué temprano, vestido azul oscuro, sonrisas tranquilas, conversaciones ligeras. Entonces lo vi, Roberto, al otro lado del patio, con una mujer, no Sofía, mayor, adecuada. Asentimos desde lejos, cortesía distante, nada más. La ceremonia fue hermosa. Inés radiante, Marc llorando al verla avanzar. Yo también lloré, lágrimas limpias, de orgullo. Roberto también lloró, lo vi. Inés había pedido que ambos la acompañáramos al altar, separados, uno a cada lado. Así fue. En la recepción, hablé como madre. Inés, verte hoy me confirma que encontraste lo que todos merecemos. No un amor perfecto, sino honesto, transparente, respetuoso. Marc cuida de mi hija, no porque sea frágil, sino porque es valiosa. Los amo. Felicidades. Aplausos. Abrazos. Paz. Más tarde, en la terraza, con una copa de vino, mirando los viñedos, Roberto se acercó. Elena. Me volteé. Era la primera vez en 2 años que escuchaba su voz directamente. Roberto, ¿puedo hablar contigo? Solo un momento. Pensé en decir que no, pero vi a Inés desde adentro. Nos observaba, inquieta, deseando que sus padres fueran civilizados al menos ese día. Un momento. Se colocó a mi lado. Miramos los viñedos en silencio. «Te ves bien», dijo al fin. «Feliz». «Lo estoy. Me alegro, de verdad». Otro silencio. «Inés está hermosa». «Sí». «Marc parece un buen hombre». «Lo es. Honesto. Leal». «Todo lo que...» Me detuve. «Todo lo que yo no fui», completó él, sin amargura. Solo como constatación. «Sí», suspiró.
Elena, sé que es demasiado tarde, sé que no puedo arreglar lo que rompí, pero necesito que sepas algo. Lo siento, profundamente, no solo por arruinar nuestro matrimonio, sino por cómo lo hice, por las mentiras, por la traición, por todo. Lo miré de verdad por primera vez. Tenía 62 años pero parecía de 70. El pelo completamente gris, arrugas profundas, ojos cansados, el divorcio, el escándalo, la pérdida, todo había pasado factura. ¿La mujer con la que llegaste? Pregunté. Carmen. Estamos saliendo. Hace 6 meses. Es maestra. Divorciada. Sus hijos ya son adultos. ¿La amas? Dudó. No lo sé. Es amable, paciente. Me acepta a pesar de todo lo que soy ahora. Eso está bien. Mereces amabilidad. A pesar de todo. Me miró sorprendido. ¿De verdad? Eres humano, Roberto. Cometiste errores graves. Lastimaste a personas que amabas. Pero eso no significa que debas sufrir para siempre. Tú no sufriste, dijo. Te veo ahora, en paz. Mientras tú perdiste mucho. Sí, pero eso no fue un castigo mío. Fue consecuencia de tus decisiones. Tú elegiste engañar. Yo elegí no permitir que siguiera ocurriendo. Lo sé, y fue justo. Todo fue justo. La sentencia, la división. Tú siempre fuiste justa. Era mi trabajo. Durante 32 años. ¿Alguna vez me perdonarás? Me tomé el tiempo de pensar la respuesta. No lo sé, tal vez algún día, pero ya no importa, porque tú y yo no formamos parte de la vida del otro, salvo como padres de Inés. Y en eso, podemos ser cordiales, educados, respetuosos, en eventos familiares. Por ella, nada más, asintió lentamente. Es más de lo que merezco, tal vez, pero también es lo más sano. Bebió un sorbo de vino. ¿Eres feliz, de verdad? Sí, vivo en Cadaqués, pinto, leo, camino por la playa, tengo amigas, tengo a Inés, tengo paz. ¿Hay alguien? No, y no lo necesito. Aprendí que puedo estar completa por mí misma, sin que un hombre me defina. Siempre fuiste completa, dijo. Yo fui quien no estuvo a la altura. No se trata de estar a la altura, se trata de elecciones. Tú elegiste a Sofía, yo elegí mi dignidad, y ambos vivimos con esas elecciones. ¿Sabes lo más irónico? Dijo. Sofía, ni siquiera la amé. Fue vanidad, ego, miedo a envejecer. Me hizo sentir joven, deseado, y fui lo bastante estúpido como para tirar 28 años por una sensación pasajera. Sí, fuiste estúpido. Río sin humor. Nunca supe ser otra cosa. Es lo único que sé ser. Inés apareció en la puerta. Mamá, papá, ¿todo bien? Todo bien, cariño, dije, solo hablando. De viejos tiempos, añadió Roberto. Inés sonrió, aliviada. Gracias a los dos, por ser civilizados. Sé que no es fácil. Por ti, respondí. Cualquier cosa, siempre dijo Roberto. Inés volvió adentro. Roberto y yo guardamos silencio un momento más. Debería volver con Carmen, dijo al fin. Pero gracias, Elena, por esta conversación, por no odiarme. No te odio. Odiar requiere energía, y yo ya la necesitaba para seguir viviendo. Y ya no tengo energía para eso, solo tengo energía para vivir mi vida, feliz, libre, en paz. Siempre mereciste eso. Se alejó, de regreso a su vida. Yo me quedé en la terraza con la brisa fresca y los viñedos frente a mí, y comprendí algo con absoluta claridad. Estaba en paz, no con él, no con el pasado, conmigo. Había sobrevivido a la traición, había luchado por justicia, había ganado, no solo legalmente, sino por dentro, y ahora, a los 60 años, tenía algo que nunca tuve durante el matrimonio: libertad completa, autodefinición, una felicidad que dependía solo de mí. Eso valía más que cualquier matrimonio, más que cualquier sentencia judicial. Mi teléfono vibró, un mensaje de Inés. Te amo, mamá, gracias por ser mi héroe. Sonreí, respondí. Te amo también, y no soy un héroe, solo soy una mujer que aprendió que la justicia más importante es la que aplicas en tu propia vida. Esa noche, ya en Cadaqués, me senté en la terraza, el Mediterráneo bajo la luna llena, el reflejo plateado sobre el agua. Pensé en todas las versiones de mí misma: magistrada, esposa, madre, divorciada. Y ahora, finalmente, solo Elena, no definida por mi carrera, no definida por un matrimonio, no definida por una traición, solo yo, y por primera vez, no sentí la necesidad de juzgar nada más. Otro mensaje de Inés. Gracias por todo, mamá.
Te amo, eres la mujer más fuerte que conozco. Respondí, te amo, mi niña, sé feliz, elige bien y nunca aceptes menos de lo que mereces, porque esa era mi lección final. Roberto me traicionó, pero yo elegí no ser víctima. Al final no se trató de juzgar a nadie más, sino de decidir cómo quería vivir de ahí en adelante. Libertad, dignidad, paz, y a diferencia de Roberto, yo no tenía arrepentimientos.